Horas antes de morir, Frida Kahlo escribió 5 palabras en su diario. 5 palabras que nadie quiso ver. 5 palabras que revelaban la verdad. Que Frida buscó su final y lo encontró. Pero para entender esas 5 palabras, primero tienes que saber lo que vivió. A los 6 años, la polio le paralizó la pierna derecha. A los 18, una barra de metal le atravesó el cuerpo por donde ninguna mujer debería ser atravesada. A los 22, perdió a su primer hijo. A los 27, su marido se acostó con su hermana. A los 46, le amputaron la pierna. Y cuando le preguntaron qué había sido lo peor de todo, no mencionó nada de eso. Dijo una palabra: Diego. ¿Cómo puede un hombre ser peor que todo eso? Al final de este video vas a escuchar esas 5 palabras. Vas a entender por qué Diego fue peor que una barra de metal atravesándole el cuerpo. Y vas a entender por qué Frida Kahlo buscó su final. Primero, lo que le hizo Diego con su propia hermana. La traición que la destrozó más que cualquier accidente. Segundo, la frase que escribió comparando a Diego con el tranvía, de su puño y letra. Tercero, el cuadro donde se pintó con el cuerpo abierto, atravesado por decenas de clavos. La imagen que muestra lo que sentía por dentro cada día. Y cuarto, el regalo que le dio a Diego 17 días antes de su aniversario. Y las 5 palabras que escribió esa noche. Las últimas. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes las 5 palabras que revelan la verdad. Magdalena Carmen Frida Kahlo. Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Pero ella siempre mintió sobre su fecha de nacimiento. Decía que había nacido en 1910. El año de la Revolución Mexicana. Como si la verdadera Frida no mereciera existir. Su cuerpo no era un lugar seguro. Eso lo aprendió antes que cualquier otra cosa. Su padre era Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán que sufría epilepsia. Le daban ataques sin aviso que lo dejaban tirado en el suelo, temblando, sin control. Frida aprendió desde pequeña a cuidarlo, a saber que el cuerpo de alguien que amas puede fallarte en cualquier momento. Su madre era Matilde Calderón, católica estricta, distante, fría. Frida escribió años después que nunca sintió su amor, que Matilde era calculadora y cruel, una madre que estaba, pero no estaba. La Casa Azul, donde nació Frida, se convertiría en su prisión y su refugio. Ahí nació, ahí pintó, ahí murió. Nunca pudo escapar de esas paredes azules. A los 6 años le tocó a ella descubrir lo que ya sabía de su padre, que el cuerpo traiciona. La poliomielitis atacó su pierna derecha, los músculos se atrofiaron, la pierna quedó más corta, más delgada, inútil. Los médicos dijeron que quizás nunca caminaría con normalidad. Los niños del barrio la llamaban Frida Pata de Palo. Se burlaban cuando pasaba cojeando. Se reían de su pierna flaca. Ella aprendió a esconderla bajo faldas largas, a fingir que no le dolía, a construir una máscara que usaría el resto de su vida. Su cuerpo no era un lugar seguro. Tenía 6 años y ya lo sabía. Pero espera, porque lo que vino después hace que la polio parezca un mal menor. Guillermo intentó ayudarla. La inscribió en deportes que las niñas no practicaban, natación, fútbol. Quería que la pierna se fortaleciera. Y funcionó. Frida caminó, corrió incluso, pero la pierna nunca fue igual. Y ella nunca olvidó lo que era sentirse diferente. Marcada, rota antes de empezar a vivir. En 1922, su padre la inscribió en la Escuela Nacional Preparatoria. Frida tenía 15 años. Era una de las primeras mujeres en estudiar ahí.
De 2000 estudiantes, solo 35 eran mujeres. El resto eran hombres que no las querían ahí. Frida no quería ser artista, quería ser médica, estudiar biología, anatomía, entender el cuerpo humano desde adentro. ¿Por qué unos funcionan y otros se rompen? No sabía que pronto tendría que estudiar su propio cuerpo, desde muy adentro, desde el dolor. Ahí conoció a un grupo de estudiantes rebeldes que se llamaban los cachuchas. Hacían bromas a los profesores, discutían política, leían filosofía, soñaban con cambiar México. Entre ellos estaba Alejandro Gómez Arias, inteligente, guapo, apasionado, el primer amor de Frida, el testigo de lo que vendría. Frida y Alejandro planeaban un futuro juntos. Ella sería doctora, él abogado. Tendrían hijos, serían felices. El 17 de septiembre de 1925 destruyó todos esos planes en un segundo. Frida tenía 18 años. Volvía de la escuela con Alejandro en un autobús de madera. Un trayecto que habían hecho cientos de veces. El autobús se detuvo en la esquina de Cuauhtemotzin con Calzada de Tlalpan. Un tranvía eléctrico venía a toda velocidad. El conductor del Lee autobús intentó adelantarse, acelerar antes de que llegara. No lo logró. Lo que pasó después no es una metáfora, no es exageración. Es exactamente lo que ocurrió. El tranvía embistió el costado del autobús. La estructura de madera se partió como cartón. Un pasamanos de hierro se desprendió del impacto. Esa barra le atravesó la cadera y le destrozó por dentro. Alejandro la encontró entre los escombros. Desnuda. El impacto le había arrancado toda la ropa, cubierta de sangre, y de un polvo dorado que un pasajero llevaba para su trabajo de artesano. Frida parecía una estatua rota bañada en oro. Una obra de arte destruida antes de existir. La muerte baila alrededor de mi cama por las noches, escribiría ella años después. El informe médico documentó los daños. Columna vertebral fracturada en 3 lugares. Pelvis destrozada en 3 partes. Clavícula rota. Tercera y cuarta costillas rotas. Hombro derecho dislocado. Pierna derecha fracturada en 11 lugares. Pie derecho aplastado. Órganos internos perforados. Los médicos no creían que sobreviviera la noche. Apostaron entre ellos. Sobrevivió. Pero el cuerpo que despertó ya no era el mismo. Nunca volvería a serlo. Nunca tendría los hijos que quería. Nunca sería médica. Nunca volvería a confiar en nada. Su cuerpo no era un lugar seguro, y ahora lo sabía con certeza absoluta. Pasó un mes en el hospital, después meses más en su casa, inmovilizada en una cama, encerrada en un corsé de yeso que la mantenía recta como un cadáver, mirando el techo, sin poder moverse, sin poder levantarse. Su madre puso un espejo en el techo de la cama, para que Frida tuviera algo que ver, para que pudiera mirarse, para que no perdiera la razón. Ahí nació la pintora, no en un museo, no en una galería, no en una escuela de arte, en una cama, frente a un espejo, mirando un cuerpo que ya no reconocía como suyo. Recuerda el cuadro que te mencioné, el que pintó mostrando su cuerpo, abierto, atravesado por clavos. Vas a entender por qué es tan importante cuando lleguemos ahí. Empezó a pintarse porque era lo único que podía ver. A sí misma, un cuerpo roto, un dolor que no paraba. Por eso casi todos sus cuadros son autorretratos. 55 de sus 143 pinturas son su propia cara mirándola de vuelta. No era narcisismo, era supervivencia. No podía escapar de su cuerpo ni de su cabeza. Entonces los pintó, una y otra vez, intentando entender, intentando convertir el horror en algo que tuviera sentido. Quizá tú también conoces esa sensación, estar atrapada en algo de lo que no puedes salir, un cuerpo que duele,
una situación que no cambia, un dolor que no te suelta por más que quieras. Frida vivió así 47 años, pero lo que vino después fue aún más oscuro, porque el cuerpo no fue lo único que la traicionó. En 1928, 3 años después del accidente, Frida ya caminaba, cojeaba, usaba bastón a veces. Le dolía todo el tiempo, pero caminaba, y tenía una obsesión que no la dejaba dormir: conocer a Diego Rivera. Diego era el muralista más famoso de México. Tenía 41 años, más de 100 kilos, medía 1,80, fama de acostarse con cualquier mujer que se le cruzara. Había estado casado 2 veces, era comunista, ateo, genio, imposible de amar, más imposible de dejar. Frida fue a buscarlo mientras él pintaba un mural en la Secretaría de Educación. Subió al andamio donde trabajaba. Le mostró sus cuadros sin pedir permiso. Le preguntó directamente si tenía talento o estaba perdiendo el tiempo. Diego bajó del andamio para verla mejor. Años después, diría que supo en ese momento que se casaría con ella, que algo en esos ojos oscuros lo atrapó para siempre. Se casaron el 21 de agosto de 1929. Ella tenía 22 años, él 42. 20 años de diferencia. La madre de Frida lo llamó el matrimonio entre un elefante y una paloma. No era un cumplido, era una advertencia que nadie escuchó. Guarda esa fecha. 21 de agosto. Vas a necesitarla para entender lo que pasó la última noche de su vida. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Frida Kahlo. Diego Rivera no fue el amor de su vida. Fue otra forma de que su cuerpo no fuera un lugar seguro. Otra traición, otra herida que nunca cerró. La engañó desde el principio del matrimonio, con modelos que posaban para sus murales, con actrices de Hollywood que visitaban México buscando exotismo, con alumnas jóvenes que lo admiraban, con amigas de Frida, con desconocidas, con cualquiera que se dejara. Frida lo sabía, cada vez, cada nombre, cada traición, y cada vez volvía a él. Pero en 1934 pasó algo diferente, algo que la destrozó de una manera que no esperaba, algo imperdonable. Diego empezó una relación con Cristina, la hermana menor de Frida, la que vivía en la casa de al lado, la que la cuidaba cuando estaba enferma, la que le hacía compañía cuando Diego no estaba, la que conocía todos sus secretos. Frida se enteró, no por Diego, por murmullos, por miradas, por el silencio culpable de su propia hermana. Se cortó el pelo, todo, hasta dejarlo como el de un hombre. En sus autorretratos de esa época aparece con pelo corto, vestida con traje masculino, como si quisiera dejar de ser mujer, como si ser mujer doliera demasiado. Me he sentido mal, peor que nunca en toda mi vida, escribió. Y esto lo escribía alguien que había sobrevivido a lo que ella sobrevivió. Se divorciaron en 1939. Frida pensó que era el final, que podría vivir sin él, que el dolor se iría. Volvieron a casarse un año después, en 1940, sin que nada hubiera cambiado, sin promesas de fidelidad, sin garantías. Repitieron el mismo patrón, el mismo infierno, una y otra vez hasta que uno de los dos muriera. Y aquí viene la segunda revelación, la frase que escribió de su puño y letra, la confesión que dejó en su diario. Sufrí 2 accidentes graves en mi vida. Uno fue el tranvía, el otro fue Diego. Diego fue el peor, una barra de metal atravesándole el cuerpo por donde ninguna mujer debería ser atravesada. Y Diego fue peor. Su cuerpo no era un lugar seguro, ni siquiera cuando estaba en brazos del hombre que amaba.
A lo mejor tú también has tomado decisiones que te persiguen todavía. Volver con alguien que te hacía daño. Quedarte en un lugar que te destruía porque el afuera daba más miedo. Aceptar migajas porque era mejor que nada. Frida no era diferente. Era humana, estaba rota, y no sabía vivir sin el hombre que la rompía más. Pero esto que te he contado es solo el prólogo. Lo que viene ahora es la razón por la que hice este video. Y ahora sí, la tercera revelación. El cuadro que te prometí. El que muestra lo que sentía por dentro. Entre 1925 y 1954, Frida pasó por más de 30 operaciones quirúrgicas. Algunas fuentes dicen 32, otras 35. El número exacto se perdió porque a nadie le importó documentarlo bien. Operaciones en la columna vertebral para intentar estabilizarla. Injertos de hueso que el cuerpo rechazó. Fusiones vertebrales que la dejaron más rígida. Operaciones en la pierna derecha que nunca terminó de sanar. Operaciones en el pie que seguía deformándose año tras año. Los médicos le ponían corsés de yeso para mantenerla erguida. 28 corsés diferentes a lo largo de su vida. Ella los decoraba con pinturas. Dibujaba columnas rotas sobre su propio torso enyesado. Flores, hoces y martillos, símbolos comunistas. Convertía sus instrumentos de tortura en arte, porque era lo único que podía controlar. Pero el dolor no se iba, nunca se iba, ni un solo día. Morfina para poder dormir, Demerol para sobrevivir el día, alcohol para olvidar, cigarrillos uno tras otro, todo lo que pudiera adormecer, aunque fuera un minuto, lo que sentía las 24 horas. En 1944 pintó la columna rota. Se pintó a sí misma con el torso abierto de arriba abajo. Una columna griega fracturada en múltiples lugares donde debería estar su columna vertebral. El cuerpo entero atravesado por decenas de clavos. Desde la cara hasta las piernas. Lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero la expresión de piedra, sin gesto de dolor, solo la mirada fija hacia adelante. Ese cuadro no es arte, es un documento médico, es su expediente pintado, es la prueba visual de lo que vivía por dentro cada segundo de cada día durante casi 30 años. Su cuerpo no era un lugar seguro, y cada año que pasaba era peor que el anterior. Piensa en eso un momento. 47 años cargando un cuerpo que la traicionaba constantemente, sin un solo día de descanso, sin tregua, sin esperanza real de que mejorara. En 1953, un año antes de morir, los médicos le dieron la noticia que llevaba temiendo toda su vida. Tenían que amputarle la pierna derecha, la misma pierna que la polio había atacado cuando tenía 6 años. La misma que el tranvía había fracturado en 11 lugares. La pierna que había cargado, escondido, odiado y cuidado durante 46 años. Gangrena. Los tejidos se estaban muriendo. No había opción. O la pierna o la vida. Después de la amputación escribió en su diario: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Suena esperanzador, suena valiente, suena a la Frida que todos quieren recordar, la Frida de las camisetas y los tatuajes. Pero en otras páginas del mismo diario, escribió cosas muy diferentes. Dibujó su pierna amputada con alas negras volando hacia la oscuridad. Escribió sobre no querer seguir, sobre estar cansada de una manera que el sueño no cura, sobre esperar que todo terminara de una vez. Entró en una depresión profunda de la que nunca salió. Dejó de pintar, dejó de ver amigos, dejó de querer estar presente en su propia vida. Tal vez tú también has sentido eso alguna vez. El cansancio profundo que no se quita durmiendo.
el peso de cargar algo que ya no puedes sostener. Frida llegó a ese punto. Después de 47 años, su cuerpo y su mente dijeron basta. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo murió en la Casa Azul. Tenía 47 años. El mismo lugar donde había nacido. El mismo lugar donde había pintado su dolor durante 3 décadas. La versión oficial dice embolia pulmonar, un coágulo en los pulmones. Muerte natural después de una vida de enfermedad. Pero esto es lo que pasó la noche anterior. Frida le dio a Diego un anillo, un regalo de aniversario. Cumplían 25 años de casados. ¿Recuerdas la fecha que te pedí que guardaras? El aniversario era el 21 de agosto. Faltaban 17 días. Le dio el regalo antes de tiempo, como quien ordena sus cosas, como quien se despide sin decir adiós, como quien sabe que no va a llegar. Esa noche, Frida tenía acceso a todos los medicamentos que necesitaba. Morfina, Demerol, Seconal, todo lo que usaba para el dolor crónico, todo lo que necesitaría para otra cosa. Estaba deprimida desde la amputación. Estaba cansada de una manera que el sueño no cura. Había perdido la pierna hacía menos de un año. Y esa noche escribió 5 palabras en su diario. Las últimas. Las que te prometí al principio. Espero alegre la salida. Y espero no volver jamás. Espero alegre la salida. No triste, no resignada, no asustada. Alegre. Eso no lo escribe alguien que quiere seguir luchando. Eso lo escribe alguien que ya tomó una decisión. Murió durante la noche, sola en su habitación. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Nunca hubo autopsia. Diego no la pidió. La familia no la exigió. Las autoridades no la ordenaron. La cremaron al día siguiente. Sus cenizas están en una urna en la Casa Azul. Ahí siguen. ¿Fue el cuerpo el que finalmente dijo basta después de 47 años? ¿O fue ella quien decidió que ya era suficiente? Esa pregunta sigue abierta. Y quizás es mejor que lo esté, porque la respuesta no cambia lo que Frida vivió. 47 años de un cuerpo que la traicionaba sin descanso. Una pierna paralizada a los 6. Una barra de metal a los 18. Un marido que se acostó con su hermana. Más de 30 operaciones. Una amputación y 5 palabras finales. Espero no volver jamás. Hoy Frida Kahlo está en todas partes. En camisetas de tiendas de moda, en tazas de café de aeropuerto, en tatuajes de gente que nunca leyó su diario, en pósters de dormitorios. La llaman símbolo feminista, ejemplo de fortaleza. Inspiración para millones. Pero Frida no fue un símbolo. Fue una mujer rota que convirtió el dolor en identidad porque no le quedaba otra cosa. No fue libre. Estuvo atrapada en un cuerpo que la torturaba y en un amor que la destruía. No fue feliz. Sus diarios están llenos de oscuridad y despedidas. No fue empoderada. Volvió una y otra vez con el hombre que la traicionó con su propia hermana. Fue lúcida. Vio su vida exactamente como era. La pintó sin mentirse, sin endulzar nada. Y eso duele más que todo lo demás. La próxima vez que veas su cara en algún lugar, recuerda. Detrás de las flores, detrás del ceño fruncido, había una mujer que escribió «Espero no volver jamás». Y no volvió. No la conviertas en póster. Recuérdala como lo que fue. Una persona. Con todo lo que eso significa. Si quieres que más personas conozcan la verdad detrás del mito, suscríbete. Comparte este video. Y si quieres saber qué pasó en las últimas 48 horas de Leodán, de Cantinflas, de Flor Silvestre, de Antonio Aguilar, esos videos están en el canal.
Las historias que nadie se atrevió a contar. Lo que pasó cuando las cámaras se apagaron. Los secretos que sus familias guardaron durante años. Nos vemos ahí.